posterior, ¿no? Y ahí vean ustedes, posterior porque si el olecrano se va atrás, ¿no? Y la pared tumoral se va adelante, entonces es una articulación, luxación posterior se llama eso. En relación al cúbito es eso, al olecrano. Cuando se produce eso, entonces se hace osteosíntesis o finalmente hacemos resección en algunos segmentos cuando son pequeños. Por ejemplo, en este caso del vértice, podemos obviarlo, ¿no? Si molesta mucho, podemos extirpar. En el del cuerpo, podemos también tener una osteosíntesis, podemos hacer por vía anterior o por un tornillo que va desde el olecrano hasta este lugar para agarrarlo. No nos olviden que en este punto se inserta el músculo braquial anterior y es el músculo flexor del codo. Y la base, entonces, sí o sí, tenemos que hacer la intervención quirúrgica, ¿no? El tratamiento depende del tamaño del fragmento. Si es pequeño, hay que extirparlo. Si entonces está en la base, podemos hacer un tornillo o cerclaje, o un fragmento más pequeño, es preferible extirparlo. En este caso se ha hecho un tornillo haciendo la apertura directa al foco de fractura por vía anterior y se ha puesto dos tornillitos pequeños, ¿no? Uno grande. O una plaquita con tornillos, como este caso. O así como este caso. Uno de mini fragmentos con tornillos mini fragmentos, ¿no? Para que me. Las fracturas de los huesos del antebrazo deben considerarse como una fractura articular, de manera que su restauración quirúrgica debe ser anatómica. Eso les dije. El antebrazo tiene algunos movimientos demasiado complejos, por lo que un pequeño error en la osteosíntesis puede limitar su amplitud de movimiento, tanto en flexión como en pronación y supinación. Es necesario resolver inicialmente el radio, luego el cúbito, ¿no? Hacemos la osteosíntesis del radio y después el cúbito viene casi seguro, o sea, viene de sí. Es como cuando hacemos una osteosíntesis de la tibia, el peroné se reduce sin problemas. Es preciso tomar la sinostosis radiocubital para que no se junte definitivamente, ¿no? Sino hay que extirparlo, eso, resecar y llenar de grasa para que no se vuelvan a juntar otra vez. Las fracturas de la muñeca son aquellas que están ubicadas en la parte distal, son fracturas metafisiarias, ¿no? Y tienen nombres propios, como en este caso, putocoles, es una fractura metafisiaria del tercio distal del radio, y este fragmento distal está desplazado a la parte posterior. Eso es lo único que interviene en nosotros, que nos interesa. Entonces hay una desviación en dorso del tenedor, una deformidad así, es en bayoneta esto, está en bayoneta, ¿no? Y la forma de caída es en el talón de la mano. Se caen así y se produce la fractura de la muñeca, se desplaza a la parte posterior. El signo de la Augier es cuando las dos apófisis tiroides pierden su nivel. Aquí, por ejemplo, está desnivelado hasta aquí, en una línea transversal. Cuando esto se impacta demasiado, entonces aparecen en la misma línea los dos apófisis tiroides y esa es la línea de la Augier. Y hay una deformidad característica con esos dorso de tenedor, y hay un acortamiento del radio. Y la bayoneta, en una radiografía vamos a ver un poco eso, ¿no? El fragmento distal está desplazado a la parte posterior, lo propio acá, ¿no? Hasta la parte posterior. La osteosíntesis que puede hacerse por vía palmar, siempre hacemos por vía palmar, nunca por dorsal. Acá lo propio, ¿no? El tratamiento puede ser ortopédico. Bueno, ortopédico. Entonces, la reducción por maniobras externas y la confección del yeso, pero en flexión de la muñeca y en inclinación cubital. Sobre todo hay que hacer eso. Reducción por tracción, una fractura de coles, la colocación, la aplicación de este yeso en inclinación cubital y en flexión de la muñeca, si no se desplaza, ¿no? Se desplaza otra vez. Quirúrgicamente, si son inestables, entonces aplicamos la cirugía y ponemos en la parte anterior de la palma de la mano, ustedes están viendo aquí, en el antebrazo, la placa anterior con tornillos. Y este es el tendón del palmar mayor. Y esta cosita que están viendo ahí es la arteria radial, ¿no? Acá tenemos la fractura de coles, ¿sí? Que se ha hecho un tratamiento percutáneo con clavos de Kirchner. Lo propio acá, fractura de coles bilateral, a ambos lados, radiografía de perfil, en una radiografía de perfil encontramos esto, ¿no? Un desplazamiento anterior. Y colocamos un clavo Kirchner para que no se desplace más.
Luego hacemos un tratamiento ortopédico porque se trata de un joven de 17 o 15 años, no me acuerdo muy bien. La fractura con trazo articular es un poco más problemático. Tenemos que corregir toda esta fractura que es conminuta, además, que se vuelva no con impactación, digamos, hacia la mano, se llama mano en bot, o sino la bayoneta también que les he dicho. Entonces hay que hacer que se reduzca estas fracturas con un fijador externo y luego podemos poner el yeso después de un tiempo. No nos olvidemos que este tipo de fracturas se sanan en 5 semanas. Se hace la reducción de este dorso del tenedor con tracción bipolar, uno de aquí, otro al otro lado. El tratamiento ortopédico ya se ha dicho que consiste en contención de yeso y la movilización con yeso debe ser siempre así, en flexión e inclinación cubital durante 5 a 6 semanas. Complicaciones y tratamiento, ¿no? Puede aperturarse, hacerse una fractura abierta, ¿no? Puede no poder reducirse por la interposición de tendones, huesos, todo eso. Puede aparecer un síndrome de Wolfram, ya se ha dicho, que es el síndrome de Wolfram. Pseudoartrosis, que no se consolide. Rigidez en pronosupinación, sinostosis radiocubital también puede existir ahí, y fracturas iterativas después de la ablación de placas. O sea, se tira la placa y se vuelve a romper, ¿no? Eso quiere decir. Ese tipo de complicaciones puede haber. Las fracturas de Goran-Schmidt son similares a la de Putocoles, pero el fragmento distal se desplaza adelante. Atrás es el coles. Adelante es Goran-Schmidt. Cuando es marginal anterior es Letener, cuando es marginal posterior es Reabarto. Y vamos a ver aquí. Esta es una fractura de coles. Esta es una fractura de Goran-Schmidt. Acá vemos, es una fractura de Goran-Schmidt, lo propio Goran-Schmidt y Goran-Schmidt. Y vamos a ver ahora. En esta nos vamos a dar cuenta mejor. Este es el hueso semilunar, el radio extremidad y la diáfisis del radio, ¿no? Entonces, cuando se desplaza ese fragmento distal hacia la parte reabarto, ¿ves? Se llama fractura del chauffeur. Este es en francés también. Es esta partecita, no es que es fractura, cuando se frena, se choca con el volante, agarrando la altura a la mano, ¿no? De la mano, y se fractura esto por el volante. Y cuando se cae sobre la palma de la mano, también puede fracturarse solamente este segmentito se llama die push. Es la impactación del semilunar, aquí. Entonces se impacta y le fractura esto. Esto es un poco más difícil de resolver, pero sí o sí, una vez que te das cuenta hay que resolver, ¿no? Otros tipos de fractura, acá tenemos, ¿no? Fractura intraarticular, como este caso, transversal. Aquí otro tipo de fracturas que pueden ser luxofracturas. Acá tenemos una fractura de coles un poquito más proximal, ni siquiera es, pero se la ha resuelto con placa y tornillos, ¿no? Acá tenemos una osteosíntesis de la placa con placa palmar o volar de la fractura de coles, ¿sí? Las complicaciones más frecuentes son consolidación viciosa, síndrome del túnel carpiano, porque justo está ahí el túnel carpiano en la parte anterior, rigidez articular, anquilosis muñeca dolorosa, osteoporosis localizada y artrosis, ¿no? Normalmente este tipo de fracturas son más permisivos en los ancianos, no hay que ocuparse de reducir tanto a los ancianos, porque lo único que necesitan es para abrir necesidades básicas como en este caso, ¿no? Que solamente utilizan su mano para trabajos básicos, abrir ya, peinarse, comer, todo eso, ¿no? Ir al baño, limpiarse las partes íntimas, y en cambio los varones y los jóvenes hay que hacer una osteosíntesis perfecta, ¿no? Las fracturas son frecuentes en traumatología, tenemos 3, 4 hasta 5 por semana, estas fracturas en emergencia. Se debe a traumatismos de baja energía y la osteoporosis de los ancianos, este tipo de lesiones, ¿no? La gran mayoría no requieren cirugía. 60% de estas fracturas se reducen solamente con reducción ortopédica, ¿no? Y no hay que operar. Las fracturas del carpo son, sobre todo del escafoides vamos a hablar, es el que más se fractura. El segundo lugar es el piramidal. El escafoides, entonces, esto, y vean ustedes como aquí en la parte del cuerpo se ha fracturado. El escafoides carpiano es de relativa frecuencia, sobre todo en los jóvenes. La última vez que he visto era un chico, un profesor que se cayó del caballo.
son causas indirectas, ¿no? Se caen sobre la palma de la mano y se fractura, ¿no? Hay un dolor en la presión, al presionar en la tabaquera anatómica, ese es el signo de Hirsch, o traccionando el pulgar y presionando también provoca ese signo, ese mismo signo. Hay limitación funcional de flexo-extensión, sobre todo cuando se produce la presión en el pulgar, cuando está tomando algo. Dolor a la presión axial del pulgar sobre el carpo, les dije, ¿no? La radiografía inicial puede ser normal y el segundo que se fractura, les dije, es el piramidal. Pero esto es importante, ¿no? Algunas veces sacamos una radiografía y decimos no hay nada, ¿no? Pero evidentemente no hay nada porque es una fractura articular, este hueso casi interarticular. Y cuando se ha producido 2 semanas después, ha habido una reabsorción ósea del foco de fractura y se presenta así. Entonces, para no tener problemas, cuando tienen dolor y así examinamos que tenga este problema y sospechamos de una fractura escafoides, entonces hay que poner yeso. Una vez que colocamos el yeso, lo que vamos a hacer es citarla en 15 días y sacar el yeso y hacer sacar una nueva radiografía. Entonces ahí no tiene más el problema. Pero ahora ya hay, si la persona tiene recursos y todo eso, sacamos una radiografía, no vemos la fractura, sospechamos de que existe y ese mismo momento podemos hacer una tomografía o una resonancia magnética nuclear. Ahí lo vamos a ver ya. Ese momento ya lo vamos a ver. Y esta es la caída, ¿no? Cómo se cae la mano y cómo hace cizallamiento la parte por el borde anterior del radio para fracturar. Vean ustedes que el escafoides es bastante vascularizado en el cuerpo y en su base y en el polo prácticamente, casi nada, ¿no? La arteria radial que da su pedículo lateral, pedículo dorsal y el pedículo distal, ¿no? Que proviene de la arteria radial. Acá se producen, por ejemplo, 20% de las fracturas en el polo superior, 70% en el cuerpo y 10% en la base, ¿no? Yo tenía un profesor en Francia que se llama Schemberg, que ha hecho un estudio exhaustivo del escafoides carpiano, ¿no? Y ha nombrado todo, del polo proximal, parte mediana, de la base, del cuerpo, del tubérculo, entonces está dividido en esta superficie, ¿no? Esto está en francés. Este señor habla solamente de escafoides carpiano en todas sus conferencias. Bueno, hablaba, ahora está jubilado, ¿no? Ya está seguramente mucho tiempo jubilado. El tratamiento y complicaciones. Antes hacíamos esta operación de Matirus, en el que colocábamos un injerto en cruz aquí, tallamos y le poníamos ahí en cruz, ¿no? Una vez que hemos tallado y lo suturábamos ahí. Pero a veces cuando el paciente se movía, o sea, se movía su muñeca, se desplazaba y fracasaba. La vía de abordaje es Mati y el injerto que se ponía a la luz. Ahora ya no se utiliza nunca. Utilizamos este tornillo que se llama Herbert, que es un australiano de origen inglés, que ha inventado este tornillo que tiene 2 roscas, rosca proximal distal y un hueco central que es un tornillo acanalado, entonces, ¿no? Primero se pone el tornillo acanalado al hueso y luego, una vez que tengamos el tamaño, la distancia, colocamos este tornillo y mientras apretamos y llega al borde al borde de acá al borde de la fractura del hueso, entonces seguimos apretando y esto ya se cierra. Entonces es un tornillo que tiene doble rosca que hace que el tornillo, que la fractura se cierre. Este tipo de fractura se puede resolver así. O con un tornillo proximal, que ya, ¿no? O finalmente Kirchner si no tienen ese tornillo. Vale $700, $800, vale eso. La artrodesis puede terminarse cuando hay una fractura de escafoides, eso les digo, sí. Así de simple. Esta fractura de escafoides puede llevar a esto, a no utilizar más tu muñeca. Puedes extirparlo, dejar así con su semilunar más, pero igual va a llegar a la artrosis y va a ser un problema. Y cuando tienes artrosis en el semilunar, puedes poner una prótesis, como este caso, ¿no? Prótesis del semilunar. La articulación en realidad está formada por el semilunar y el radio, ¿no? Esta articulación de la muñeca se llama radio escafolunar. Pues no forman parte, eso es, ¿no? La muñeca forma parte de la, ¿no?
El segundo hueso en fractura es el piramidal, esto es ahí en la parte posterior vemos, ¿no? Eso, una cosita chiquita, no necesita ningún tratamiento ni extirpación, solamente hay que hacer la confección de eso. El semilunar también puede fracturarse, como están viendo acá. O se puede dar, es el que más se usa además, se puede fracturar. Sí, eso es. Muy bien. Y la artrosis carpiana, problemas de escafoides, se descubren bien rápidamente si está usado semilunar o está fracturado el escafoides. Esos dos huesos provocan una serie de problemas a las personas, a los pacientes que tienen esa fractura. Por ejemplo, acá hay el hueso escafoides y el semilunar están ahí, pero parado el escafoides del semilunar. Ese es un problema. Eso había que unir. Y acá se ha atravesado, ¿no? Se ha atravesado todos los huesecillos y han formado. El escafoides carpiano es el hueso que más se fractura en el carpo, luego se le sigue el piramidal. El descubrimiento temprano de una fractura del escafoides puede ser de suma importancia para evitar complicaciones, como les dije. La osteosíntesis con Torin de Herbert ha mejorado netamente los resultados. Y la rehabilitación funcional juega un rol importante para la incorporación del trabajador a su empresa. O sea, es importante para nosotros que ese señor vuelva a su trabajo. Las fracturas metacarpianas pueden ser diferentes, transversales, oblicuas, espiroideas, comminutas, de la base, del vértice, del cuello, todo eso puede haber. Se presenta con equimos en la mano, es una de las fracturas, puede ser un tratamiento ortopédico con estos aparatos que ahora son de múltiple utilidad. Y hay en todo lugar para comprarse. Cuando examinamos una radiografía, vamos a ver esto, ¿no? Esta armonía que existe en los arcos de los metacarpianos, tiene que haber un arco siempre ahí. Cuando vemos esto, hay un arco, pero está achatado esto y este más. Entonces, hay una fractura en ambos, ¿no? Cuando hay esas fracturas, también igual se puede utilizar placas de mini fragmentos más chiquitas, ¿no? O clavos de Kirchner, como en este caso. En el cuello podemos utilizar el cuello de acá, pero también se llama fractura de boxeador. Podemos poner intrafascicularmente dentro de la cavidad centromedular del quinto y reducirlo, ¿no? Como en este caso, con alambres de Kirchner. Y luego podemos ver estas fracturas de la base que se han hecho osteosíntesis con mini placas de mini fragmentos, ¿no? La luxofractura de Bennett, pregunta examen. Esta fractura es una fractura de la esquina proximal del primer metacarpiano, es una fractura articular, como están viendo ahí. Y vamos a diferenciar un poco esto. Fractura de la base del primer metacarpiano, luxofractura de Bennett, y esta es una fractura de Rolando, ¿han visto? Es en Y, las dos esquinas están rotas, aquí no, aquí solamente y este es el luxa. En cambio este no se luxa, se queda ahí, pero está los dos fracturados. Estos son los abductores que van a provocar, digamos, la luxación de la fractura de Bennett. El tratamiento puede ser ortopédico, como en este caso, pero la luxofractura sí o sí hay que operar, como en este caso. Pues de acuerdo a la técnica de Islam, que es un traumatólogo de París oeste, en París. Hay hospitales en el norte, en el sur y en el oeste y en el este, ¿no? Entonces, ahí es el traumatólogo que hace esto, inventó esta técnica, ¿no? Para hacer. Pero nosotros no hacemos eso, sino hacemos la apertura del foco de fractura y la aplicación de una placa, esa placa externa, pero le hemos cerrado todo el fragmento interno, ¿no? Y acá los metacarpianos también se pueden fracturar. Tenemos todavía señales de que está lesionado por los dientes de alguien y estas fracturas se pueden resolver con placas, mini placas y tornillos de mini fragmento. La fractura de Rolando, como en este caso, podemos hacer una osteosíntesis también, pero esta sí tenemos que hacer la corrección. Los metacarpianos centrales son fracturas estables, o sea, hablando del segundo, tercero y cuarto son estables. El 1 y el quinto son inestables, o sea, sí o sí hay que operarlos. El primer metacarpiano dice mucho más minuciosamente resuelto, porque tiene la importancia entonces de la presión. La fractura del quinto metacarpiano del cuello se llama también fractura del boxeador o fractura del boxer fractures, ¿no? Usted está caído, en relación al otro, está hundido esto, perdón, aquí, y ahí vemos la fractura, haciendo esa
esa curva que les dije que tiene que ser armónica, entonces aparece eso. Podemos hacer una resolución con esto, clavos de Kirchner, o finalmente con este tipo percutáneo intermetacarpiano. No lo hacemos jamás por tenemos de agarrar un nervio o una arteria y no lo hacemos jamás esta técnica. O hacemos un fijador externo por pérdida de sustancia acá en el tejido óseo, o minifijadores como este caso, o ateles o férulas como este caso. Los tratamientos entonces son de diferente manera, pero el mejor método siempre es, como este caso, hacer suturas y inmovilizaciones digitales, como en este caso. Hay aparatos de esto ahora, o un aparato hechizo, poner en las fracturas las falanges tornillos de mini fragmentos, como en este caso, o una placa, como en este caso se ha puesto. No hagan esta fractura, no hagan esta osteosíntesis en una persona que camina en motocicleta, por lo va a romper todo. Había que poner placa y tornillos. O sea, hay que ver un poco de dónde viene ese señor, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes son? ¿Van a obedecer lo que les decimos o no? Porque una persona ya consciente de todo esto podría sanarse bien, pero maneja motos va a deshacer. Y les van a culpar, ¿por qué no me ha hecho usted mejor que eso? Fracturas que se han consolidado por la posición, fracturas que van asociadas a rupturas de tendones, ¿no? De Figer, acá también. Entonces no está respondiendo el tendón extensor largo del extensor del meñique. Aquí hay una amputación con fractura desconocida, fracturas de falanges transversales, no tiene mayor importancia. Si son transversales, como este caso, hay que poner calambres de Kirchner, como este caso en los dos lados. La mano traumática aguda llega así, hay que suturar y reparar todos los elementos que están acá y ver que este dedo se puede salvar. Entonces, por lo menos hay que ver que se salve esta aquí, digamos, ¿no? Sí, ya sería maravilloso, pero ver un poco hasta dónde podemos salvar el dedo, porque sí, nos puede servir. Algunas veces las manos se quedan así, por problemas de arrancamiento del plexo braquial, o finalmente se amputan aquí, en este lugar. Entonces, esto impide que se cierre bien la mano. Hay que resecar desde la base el segundo metacarpiano para que aparezca, como en este caso, una mano de 4 dedos, pero con casi normal, ¿no? Entonces, sí o sí, esta mano va a servir a este paciente. A veces vienen con amputaciones con tendones así. La mano, entonces, tiene más estética y mejor forma cuando está así. Otra vez la mano traumática aguda con amputación o sección de tendones, de hueso, y reparándolo se puede recuperar toda la mano, ¿no? La traumática aguda, algunas veces, como en ese caso, se ha salvado la primera falange que le va a permitir ayudar a hacer, o sea, va a tener una movilidad. Algunas veces tenemos también sección de tendones asociados. Ya se ha dicho que cuando se cierra la mano, apunta al escafoides carpiano, cuando se abren bien los ejes, apuntan al escafoides carpiano. Lo mismo acá. Las vainas de los 3 dedos, el segundo, tercero y cuarto índice, estos centrales, tienen una vaina hasta la raíz del dedo, y las otras vainas del pulgar y el meñique van hasta el antebrazo. Es decir, que una infección del pulgar puede llegar a amputar si avanza hasta el antebrazo. ¿Bien? En cambio, estos se amputarán solo desde la base, si ahí tiene una infección. Este es el aparato flexor, nos va a explicar muy bien. Este es el aparato extensor, demasiado complicado, más que complicado que el extensor. Se han escrito libros y si ustedes se dedican un poco a eso, se van a volver locos de estudiar es solamente el aparato extensor de los dedos. Las lesiones digitales pueden causar discapacidad de alto porcentaje. La exposición de las fracturas no tiene la equivalencia a las fracturas de los huesos largos del cuerpo, o sea que una fractura de tibia y expuesta no es igual que la fractura expuesta a la mano. En la mano puedes operar, suturar, poner clavos, poner placas, todo eso puedes hacer. Inicialmente puedes hacer lo que no puedes hacer en la tibia, porque se va a infectar. No sé qué ventajas tendrá la mano, pero no se infecta mucho. Las fracturas expuestas pueden tratarse con osteosíntesis desde el inicio de su cirugía. Los resultados no son esperados debido a que hay lesiones en los nervios, en los vasos y en los tendones y los ligamentos. O sea, vemos se ha consolidado bien, pero no mueve muy bien o está anquilosa porque va asociado a este tipo de lesiones. ¿Sí? Los resultados no son los esperados por este problema. Vamos a ver las luxaciones ahora de la extremidad superior y ahí vamos a ver todo lo que son las luxaciones de estas articulaciones. El hombro en primer lugar,
el codo, la articulación acromioclavicular. Ya saben qué es, cómo es, estas luxaciones hemos definido ya acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde el punto de vista clínico? Tratar de ver, por ejemplo, este hombro está normal, pero este hombro tiene este signo que es el de la charretera. Acá tenemos otra vez la cabeza, en una radiografía hay que ver un poco dónde está ubicada la cabeza del radio, ¿no? Del húmero. Ahora empezamos entonces con estas articulaciones. La primera, la acromioclavicular. Esta articulación acromioclavicular entonces, tiene un menisco interóseo y ligamentos, ¿no? Superior, inferior y anterior. Pero los ligamentos que cortan estos entonces se luxa realmente. Es más frecuente en los adultos de la segunda y del sexo masculino y 12% de frecuencia en la luxación. Entonces vemos estos ligamentos que son importantísimos, que les he dicho que es el conoide y trapecio, son los más importantes. Entonces la caída puede que debe de ser un hombro o así, caída del hombro y en este caso los movimientos como en este caso pueden provocar las lesiones del hombro y Cole-Rothwood ha clasificado un poco complejo esto, pero vean ustedes que cuando no se han roto estos ligamentos todavía sigue la clavícula en su lugar, pero cuando se han roto esos ligamentos ya se va desplazando a la parte superior, a la parte posterior, a la parte superior ampliamente y a la parte anterior y además se ha enganchado con los músculos los músculos coracoclaviculares, ¿no? Acromocoracoides. No. El braquial anterior del músculo, estos son los braquial anterior del bíceps corto, ¿no? Braquial anterior. No. Coracobraquial, eso es. Esto es lo más simple para saber, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. Vean ustedes, el grado 3 es la luxación. Entonces, cuando vemos una articulación de la articulación acromioclavicular, vemos que aparece esta deformidad que se denomina, que puede presionarse hacia abajo y subirlo otra vez, se llama el signo de tecla, y también ese signo que se llama pseudocharretera, ¿no? Es una disfunción no tan discapacitante, juegan fútbol todavía. Cuando tenemos problemas de diagnóstico, podemos hacer esta radiografía de estrés con peso en las dos extremidades y vemos que un lado se separa y el otro no. En este caso no hay problema, está luxado completamente, ¿no? Cuando podemos hacer el tratamiento en el grado 1 y 2 con ortopédico, pero en el grado 3 y 4 hay que hacer cirugía. Esta es la operación de Bosworth, en la que se coloca un tornillo entre la clavícula y la poscoracoides y se cierra esto, ¿no? Se cierra completamente. Y las 4 suturas es una técnica nueva que estamos utilizando, que es a base de suturas en hilo muy reforzado. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura, una luxación acromioclavicular, que se hace una reducción un poquito más exagerada incluso de la poscoracoides con un tornillo. O podemos poner también esta luxación, una placa gancho, que también se ha reducido, ¿no? Cuando la luxación del hombro. Las luxaciones del hombro son muy frecuentes en la parte anterior, pero en una luxación anterior, una luxación con una radiografía anterior-posterior, no podremos saber si esta luxación es anterior o es posterior. Entonces vamos a saber cómo. Después vamos a ver, ya estamos definido, 70% de las luxaciones, esto en francés, corresponde al hombro, esa es la definición. La luxación puede ser anterior, puede ser posterior, puede ser inferior o recta también, pero no he visto nunca una luxación superior, a menos que se haya fracturado el acromion. Cuando hacemos una radiografía alar o una radiografía de Jacobson o una radiografía transtorácica, vemos esto, ¿no? Si la luxación, la cabeza del húmero está acá por delante de la poscoracoides, es luxación anterior. Si está por detrás y en relación con el acromion, es luxación posterior. Y vean ustedes el porcentaje. Más frecuente el anterior, ¿no? Entonces, hay agentes internos y externos. Internos quiere decir que es un traumatismo al jugar fútbol o un golpe, ¿no? Y los internos son por problemas de mala anteversión de la cavidad glenoidea, tendones un poco subluxados, del bíceps sobre todo, que se está insertando en el vértice de la apófisis, del espacio glenoideo. Entonces, la luxación anterior es más frecuente, 96-98%, dolor importante, hay que ver este nervio circunflejo que origina
parestesias en el hombro, el signo de la charretera, ya no es pseudocharretera, esto es charretera directamente, en una depresión en hachazo. El signo de Berger es cuando el codo no toca el tórax, cuando se quiere hacer la maniobra de hacer la aducción del hombro, no lo puede hacer ni anestesiado. Es importante entre la evaluación neurológica, la prominencia de la cabeza del hombro en la parte anterior y se produce esta fijación elástica, ¿no? Es una movilidad normal a pesar de su contingencia. Seguimos agarrándole el brazo, pero se sigue moviendo. Esa es fijación elástica. Este es el signo de la charretera. O el hachazo también, ¿no? Cuando agarramos una hacha y cortamos la madera. La luxación posterior no nos vamos a dar cuenta, no vamos a mencionarlo. Es muy similar, pero se va a la parte posterior. Acá hay una lesión por fractura de la cabeza también se llama lesión de Hill-Sachs. El borde posterior de la glena ha logrado fracturar. Entonces la radiografía habrá que hacer una radiografía anterior-posterior, que no nos dice si es anterior o posterior, pero por la frecuencia podemos decir que es anterior. Y cuando hacemos una tomografía vemos que la parte anterior es anterior por la presencia de la del coracoides y la cabeza está por delante. Esta es una luxación anterior del hombro, ven ustedes, pero igual no lo sabemos, ¿no? Hay que hacer una radiografía transtorácica para ver dónde está. Claro que por la frecuencia nosotros decimos es luxación y lo reducimos inmediatamente. Ahora, si es posterior o es anterior, igualito se reduce de la misma manera. Explorar siempre los pulsos porque puede haber una compresión de la vena axilar. Esta vena axilar puede producir este síndrome de Chutro, la mano empieza a hinchar, trombosis de la vena axilar. El circunflejo también se puede quedar paralizado los dos fascículos del deltoides anterior y el medio, y vas atrofiándose después, ¿no? Hay pérdida de sensibilidad en el hombro, y esos músculos que estoy diciendo se pueden atrofiar. Las complicaciones pueden ser artrosis, lesión neurológica del circunflejo, lesión vascular síndrome de Chutro, miositis osificante, necrosis avascular, luxación recipiente, miositis osificante sobre todo del manguito rotador. Acá tenemos esa área que tenemos que ver, que es la sensibilidad del circunflejo. Vemos que estos músculos se han atrofiado, vean ustedes acá el fascículo anterior y medio se han atrofiado por ruptura de ese ligamento, de ese nervio axilar, circunflejo, perdón. Este es el nervio circunflejo que está yendo ahí adelante. Y la vena axilar y presobranquial se pueden comprimir en la parte anterior provocando ese síndrome que es de Chutro. Esta lesión de Hill-Sachs es cuando se luxa la parte anterior y se lesiona esta parte del húmero, como en este caso. ¿Han visto? Esta es la lesión de Hill-Sachs. Esta es la lesión de Bankar. Es cuando la cápsula se luxa adelante y puede desprender no solamente la cápsula, sino también un poco el músculo subescapular. Y acá desprendió mucho. Entonces, cada vez que se reduce, se acostumbra a esto, ¿no? Y eso es un problema porque después se produce lesión recidivante al hombro y eso tiene indicación operativa. Puede haber también ruptura de tendones, como en este caso. O también esta muesca que provoca las reiteradas luxaciones sí, la muesca de Malgame se llama esa, ¿no? O la calcificación heterotópica que se ha hecho del supraespinoso, ¿no? Cuando hacemos una artroscopía, vemos el tendón del bíceps, la cabeza, la escápula acá, vemos y esta es la lesión de Bankar que he dicho, ¿no? Que se llena de líquido porque ahí se sale la cabeza. Acá atrás no aparece nada, ¿no? El tratamiento será, nosotros hacemos esta lesión, este método de Hipócrates, ¿no? No utilizamos esto, pero veamos ustedes cómo van a hacer. Este es el método de la silla, estiramos poco a poco, antiguamente se hacía esto, también se puede hacer ahora, sigan haciendo algunos, en México sobre todo. Esta es la lesión maniobra de coger, rotación externa, flexión, tracción, rotación externa, aducción con rotación externa y abducción con rotación interna. Pero en este momento podemos fracturar la cabeza del hombro y hemos visto, por eso no utilizamos nunca esto, siempre hemos utilizado este método, pero no con el pie, sino con un residente. Un residente va y agarra esto, ¿no? Y trata de reducir, ¿sí? Entonces, esto es lo que utilizamos y no solamente nosotros, sino también en toda Europa utilizan eso. Esto no lo hacemos siquiera, pero es más o menos similar. La silla, dicho, la de Motes, que es, o sea, la técnica boca abajo, perdón, pero es demasiado doloroso, no sé cómo hacen todo esto, pero nosotros hacemos la de Hipócrates y les digo, hay que ser bajo anestesia general.
Hay que evitar de por 3 meses, será inmovilizado 3 semanas y progresivamente entonces va a utilizar este cabestillo y no hará el movimiento de rotación externa, si no se volverá a luxar. O si no, operamos cuando es residuante y sacamos un pedacito de hueso de la postcoracoides, lo ponemos delante de la vena con 2 tornillos para que cuando quiera luxar se tope aquí, se choque, ¿no? Y eso impide, digamos, la luxación. Hay otros métodos también, la de Bancar, que es la aplicatura de la cápsula anterior, pero no utilizamos eso porque hemos visto que se recidiva. Esta es otra luxación que se ha puesto esto. También podemos hacer por artroscopia quemando la parte capsular anterior con bisturí, pero igual también recidiva, ¿no? Hacemos la rehabilitación. El hombro es una de las articulaciones que más se luxa. El tratamiento debe ser riguroso, ya que puede tener luxación recidivante. La luxación recidivante es cuando una articulación se luxa más de 3 veces en diferentes oportunidades, la misma articulación, ¿no? En caso de ser recidivante, tiene indicación quirúrgica y será empleada por la técnica que más conoce el cirujano. Nosotros hacemos la técnica de Bosworth, que les he dicho, ¿no? Perdón, la Target, esa que tenemos la postcoracoides adelante, ¿no? Es preciso ver el circunflejo y ver la atrofia muscular, cuidado. La luxación de codo es más posterior y esa es más frecuente, 60%. No vamos a hablar de sus articulaciones, sus ligamentos, ya sabemos que todos tenemos eso, los músculos, son puras en el 50% y van asociadas a fracturas de olecrano o el acromion o bifocales en el cúbito, en el húmero. Entonces, son fracturas que se producen en menos de 30 años, deportivos sobre todo, y por encima de los 50 años se producen sobre todo por caídas, ¿no? Es más, por deporte. Es la forma de caída, con las manos en el codo inflexionadas, por lo propio acá, para no caer sin golpearse la cabeza, pone el codo en flexión y ahí se luxa, ¿no? A la parte posterior. Entonces, clínicamente vemos deformidad y dolor. Esta línea de Hunter es aquí es el epitróclea, el olecrano y el epicóndilo, ¿no? Este codo en extensión. Esta línea tiene que unir estos puntos en una línea. Si está luxado no va a aparecer esto. Cuando doble el codo, forma un triángulo, el nélatron se llama. ¿Sí? Y eso hay que tocarlo. Y si está deforme, es el cruzado. Las fracturas del codo, en la parte posterior, vean ustedes, esta es una fractura de la parte posterior, y hay que reducir de esa manera, ¿no? Entonces hace una contrapresión hacia atrás. Perdón, hay una contrapresión hacia atrás y alguien tracciona adelante, ¿no? Y ahí se reduce. ¿Sí? Utiliza este aparatito unas 3 semanas más para que se cicatrice la cápsula, pero ya puede ser mover a cambio. Esto es articulado este codo, puede mover ya, porque si no, el codo es la articulación que más problemas de rigidez rápidas. La luxación posterior, entonces, puede haber lesiones de nervios, puede haber problemas de calcificaciones, misitis ossificante en el braquial anterior, como les expliqué. Cuando están asociadas a fracturas y luxados, hay que hacer todo este tipo de síntesis con doble placa y todo eso. Hay que reducir simplemente acá, no hay problema. Y la planación dolorosa de Broca se produce en niños de 2 a 5 años, es cuando la mamá le lleva o la niñera le hace saltar una grada o una sequía y le tracciona y le pone en pronación muy forzosa. Se subluxa la cabecita del radio. Entonces el niño no tiene dolor y irritabilidad, no toma la leche, no agarra la mamadera, no mueve su brazo. Y lo que hay que hacer es reducirlo sin anestesia, ¿no? Un abrazo para hacer pronosupinación y presión de la cabeza del radio. Y hace un clic. Inmediatamente el niño toma leche, toma y sonríe. El semilunar es el que más se luxa en la muñeca. Acá está luxado la muñeca. Entonces es una lesión infrecuente. Yo he visto 2 veces en toda mi vida. En la segunda década de la vida se produce esto. Afecta por igual a ambos sexos. El mecanismo de producción es una extensión forzada de la muñeca, el ligamento anular del carpo se desgale y el semilunar se nuclea hacia adelante. No, hacia adelante no se luxa atrás. La clínica entonces era dolor intenso, deformidad, adormecimiento de los 3 dedos por el compromiso del nervio mediano, pulgar, índice medio, y ahí está, ustedes están viendo acá el diagnóstico radiológico.
Han tratado de hacer una reducción ortopédica con maniobras externas, pero yo nunca he visto que alguien lo ha logrado y alguien ha publicado, digamos, que ha reducido ¿no? Siempre hemos tenido que abrir y hemos tenido que hacer la reducción y colocación del Krishna, todo eso, para que se quede el semilunar en su lugar. Luego se utiliza una muñequerita, como en este caso, para que después pueda empezar a manipular. Es importante saber que no existe la compresión del nervio mediano, tratar de liberarlo, y la necrosis vascular del semilunar. Si permanece mucho tiempo este semilunar luxado y aparece la artrosis, ¿no? Para terminarse, como en este caso, en una artrosis. Las luxaciones metacarpofalángicas tenemos esta que está del primer dedo al pulgar, y acá bastantes, ¿no? Se presenta así, con problemas en la parte dorsal, como en este caso, en forma 1 y 2 están luxados. Entonces hay que reducirlas y colocarlas, fijarlas con Kirchner para que no se vuelvan a reluxar. Y tenemos aparatos para inmovilizarlas. Las luxaciones metacarpofalángicas son también importantes, pero el del pulgar es muy importante porque se puede romper este ligamentito que es el ligamento lateral radial. Entonces, cuando se introduce la mano al bolsillo, se estira todo el tiempo, ¿no? Entonces es mejor suturar y ponerle yeso, entonces se sana perfectamente el pulgar, ¿no? Y los otros dedos también se pueden usar, como acá los 4 metatarsianos últimos se han usado. Se los colocará y se pondrán clavos de yeso. El dedo se presenta así cuando se produce una luxación interfalángica proximal, o así, una distal también. Vean ustedes una luxación. Se ha permanecido mucho tiempo, está dematizado y vean ustedes cómo está deformado. Y el mejor tratamiento es indactilizar, unir 2 dedos, ¿no? O inmovilizar con la parte posterior para que no se vaya el dedo otra vez a la parte posterior, no se luxe, y ya se pueda mover el dedo, ¿no? Es muy importantísimo hacer esto, porque si no los dedos se quedan rígidos y no lo vamos a poder resolver nunca más. En conclusión, podemos decir que las luxaciones de la mano deben ser resueltas en emergencia para evitar rigideces articulares, ¿no? La fisioterapia es fundamental para permitir el movimiento articular en los dedos. Es importante determinar el tiempo de inmovilización, no vamos a inmovilizar los meses, vamos a 3 semanas y punto. La sindactilización es el mejor método para inmovilizar los dedos. Bueno, esto hemos acabado. Ahora ustedes me dirán si tienen alguna pregunta.